Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales. Hoy vamos a hablar del sensor del ángulo del timón que corresponde al capítulo 6 de la colección Sistemas de Gobierno del Buque. Le damos la bienvenida a la profesora doctora doña Ana Isabel Vázquez Mejías y yo, el doctor Carlos Mascareñas y Pérez Íñigo, adscritos al Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales de la Universidad de Cádiz. Vamos a utilizar mi tesis doctoral que pueden ustedes descargar en la dirección que tienen aquí a la derecha. Aquí pueden descargar la tesis completamente gratuita pulsando en este enlace y ocupa pues 2,57 megabytes. Cosas de los años 96. Esta tesis fue dirigida por don Manuel Jesús López Sánchez, el doctor don Manuel Jesús López Sánchez, y el doctor Ricardo Hernández Molina, dentro del Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación, Máquinas y Motores Térmicos y Teoría de Señal y Comunicaciones, y se denominaba, o se titula, mejor dicho, porque aún se titula, Aportaciones al análisis de la dinámica de un buque y sus sistemas de gobierno mediante un simulador de navegación. Vamos entonces a ello. Este elemento que tenemos aquí es el sensor del ángulo de la pala del timón de un barco real y que utilizamos en la Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica de la Universidad de Cádiz para hacer medidas y explicar el funcionamiento de dicho sensor. Con lo cual, como pueden ver ustedes, ha sido usado y podemos hacer prácticas con él. Las variables utilizadas para describir el movimiento horizontal de un buque se muestran en la figura que tenemos a la derecha. La proyección total del buque, V, en los ejes X e Y, se denomina velocidad de avance, U, y la velocidad de deriva se denomina nu. La velocidad de giro o caída se denomina R, la caída del barco, hacia un lado, hacia la banda. El rumbo del buque se designa como psi y el ángulo de pala del timón se designa como delta. Sobre los movimientos del buque haremos un capítulo extenso, con lo cual no vamos a hablar del tema en este momento. Vamos a pasar a definir lo que es el sistema de gobierno del buque. El gobierno automático tiene sus principios de implantación de la electrónica en los barcos mercantes. ¿Por qué digo los barcos mercantes? Porque el piloto automático, que es el autómata calculador, no se solía instalar en los barcos de guerra hasta, por lo menos los españoles, hasta el Patiño, que fue en 1980, ya que como entonces había servicio militar, pues tenían muchos timoneles en los barcos de guerra para hacer relevos, pero los barcos mercantes no. Los barcos mercantes, como lleva muy poca gente, pues prefieren pagar un autotimonel, un autopiloto, un automata calculador que detecte los errores y los corrija, que una persona. Bien, el principio de realimentación se realizaba mediante compás magnético dotado de flujómetro, que convertía los campos magnéticos producidos por la aguja de marear en tensiones compatibles con el autopiloto. Eso fue al principio, porque no existían los compases giroscópicos. El flujómetro es unos solenoides que llevan alrededor del compás magnético y que detecta la posición de la aguja magnética. En la actualidad solo se utiliza como sistema de respeto o en aquellos barcos en los cuales son pequeños y no pueden llevar giroscópica o tarda mucho tiempo la giroscópica en estabilizarse, como puede ser, por ejemplo, en los remolcadores de puerto y en los yates o los veleros, que no les hace falta gran precisión y tienen que salir rápido a la mar para luego volver a tierra. No hacen grandes navegaciones de muchos días.
Actualmente se está implantando la central de navegación inercial. Por lo tanto, si hacemos el análisis funcional del circuito del sistema de gobierno automático, el autotimonel es una unidad de control que proporciona el ángulo del timón necesario para corregir el rumbo del buque. La máquina del timón o servotimón es el actuador sobre la pala del timón, el compás y sobre el rumbo del buque. El compás giroscópico es el sensor de rumbo del buque comparando el rumbo con el meridiano verdadero del lugar. El compás magnético es el sensor del rumbo del buque comparándolo con el meridiano magnético del lugar, el cual es variable y además hay que calibrar el compás magnético cada cierto tiempo, compensar, que se llama la compensación del compás magnético, y el sensor de posición de ángulo del timón es otra realimentación. Aquí tenemos la mecha del timón, perdón, aquí, la mecha del timón con una varilla, otra barra y otra varilla al sensor, que es un potenciómetro que se encuentra metido en esta caja. ¿Vale? Bien, pues eso es el sensor de posición del ángulo del timón. Vamos a hablar de ello durante los vídeos de esta serie. Como hemos dicho anteriormente, dentro de las realimentaciones tenemos la realimentación del ángulo de la pala del timón. Esta realimentación es muy importante porque el piloto, el timonel y el autopiloto tienen que saber dónde está la pala del timón con el fin de poder deshacer el error de rumbo. El indicador de posición de timón está compuesto por un transductor angular y un elemento de presentación, y pueden ser de dos tipos: el potenciométrico o el sincrónico. En el caso del potenciométrico, no es ni más ni menos que una resistencia variable que se alimenta con dos tensiones. Una por un extremo y otro por otro extremo. ¿Cuál sea el de babor o el de estribor? Pues eso va a depender de cómo esté montado el sensor, si está boca abajo o boca arriba. Eso lo decide el técnico de la instalación o el ingeniero de proyectos. Por lo tanto, la resistencia variable tiene dos extremos, como estamos diciendo, y un índice que tenemos en el medio que va a hacer contacto con esa pista potenciómetra, esa pista resistiva, ¿vale? Puede ser una pista de carbón o puede ser simple y llanamente una helicoide metálica sobre la cual el índice está girando. Bien, puede estar dotado también de dos contactores de límite de timón. Tenemos que saber que los barcos, la pala de timón, o timón, que es como se llama, no gira de 90 grados babor a 90 grados estribor, sino que está limitada. Entonces, se le suele limitar a 35 grados babor, 35 grados estribor, porque llegar a 45 grados babor o estribor no ofrece ningún incremento de la respuesta del buque. Es más, lo frena demasiado. Entonces, se le suele dotar, como ya digo, de un limitador de timón de más o menos 35 grados, de tal manera que no sobrepase dicha posición y se corte la alimentación de las bombas de 4 vías y 3 posiciones. Con lo cual, la posición del timón va a ser una tensión y en otros, o sea que puede ser desde V máxima a 0 voltios si se está utilizando esa forma de codificación, o que puede ser de V más, tensión positiva, a V menos, en el caso que en la toma central, en el centro de la resistencia,
la pongamos a tierra. Entonces, en el primer caso siempre tendremos tensiones positivas y en el segundo caso tendremos tensiones que sean positivas, pasan por cero y se van a negativas, ¿vale? Mientras que en el primero van desde V más, o sea, V máxima hasta 0 voltios. Aquí tenemos la unión de ese potenciómetro, de esa resistencia variable, con la mecha del timón, pintada idealmente. ¿Cómo lo hemos pintado? Pues mediante un tren de engranajes. Este tren de engranajes lo que va a hacer es que cuando gire X grados o delta grados la mecha del timón, el potenciómetro va a girar otra serie de grados dependiendo del número de dientes que gire la mecha del timón. Entonces el potenciómetro girará esos mismos dientes, pero que será otros ángulos igual o distinto dependiendo de varios factores que vamos a ver. Como le estábamos diciendo, en este caso tenemos 0 y una tensión positiva alimentando la resistencia variable y el eje del potenciómetro cuando gire lo que va viendo es un cambio de tensión. Al fin y al cabo lo que tenemos aquí es un divisor de tensión, ¿vale? La tensión de salida será la tensión de entrada dividido por el ángulo girado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La tensión de salida es la tensión de entrada por una constante. Esa constante de K sub R es la constante de proporcionalidad del potenciómetro. La constante de proporcionalidad K sub R depende de qué? Del ángulo girado, delta de t, y del ángulo de giro total del potenciómetro. Es decir, tanto giro para un giro máximo. Entonces, si sustituimos, la tensión de salida será la tensión de entrada por el ángulo girado partido por el giro máximo. El transductor sincrónico es distinto. También está acoplado a la mecha del timón y lo que va a utilizar es un sincrotransmisor conectado a la mecha del timón mediante un tren de engranajes y un sincroreceptor ubicado en el puente de gobierno. Dispone de 5 cables, R1 y R2, que serán las tensiones del rotor, tensiones de referencia, y 3 cables, S1, S2 y S3, que serán las del estator, para las tensiones de salida hacia el receptor. Vamos a ver cómo se conecta la figura 28 y veremos que pasa lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una corriente alterna, puede ser de 220, ojo, puede ser de 115, dependiendo de si está diseñado para Estados Unidos o para América. Para los barcos normalmente suele ser de 115, 60. Entonces alimentamos el rotor y lo convertimos en un electroimán y tenemos aquí 3 bobinas de como lo mismo que un transformador. 3 bobinas que son los secundarios. Estas bobinas van conectadas a las bobinas del receptor y el rotor del transmisor va conectado también al rotor del receptor. Es decir, que la misma tensión que va al rotor del transmisor va al rotor del receptor. Esas son las conexiones. En este caso tenemos 3 bobinas de estator, S2 con S2, S3 con S3 y S1 conectado a S1, y 2 bobinas de rotor, el del transmisor y el del receptor, R1, R2 conectado a R1, R2 y todo eso conectado a la tensión de corriente alterna. Bien, aquí tenemos los equipos que usamos en la escuela, un transmisor y un receptor que si se fijan que están conectados por detrás,
Aquí se ha puesto un pequeño índice en el transmisor y otro que había aquí que ha desaparecido en el receptor. Y si se fijan, van a 115 voltios 60, 115 voltios es la entrada de tensión a al R1, R2, bueno, en este caso S1, S2, pues han cambiado el nombre, y 90 voltios es la salida en lo que aquí pone R1, 2, R3, es decir, que aquí lo que gira es las tres bobinas que forman el rotor. Ya digo, puede haber sincros con una bobina de rotor o con tres bobinas de rotor, ya depende del fabricante. En este caso, pues es el receptor donde le entra al rotor 115 voltios y la salida es de 90. Y la frecuencia son 60 hercios. Bien, pues volvemos a la teoría otra vez con el rotor de una sola bobina, ¿vale? Y el estator de 3. Cuando el rotor del transmisor y el rotor del receptor se encuentran en la misma posición, nosotros lo que tenemos es un transformador. No sé si ustedes se acordarán o conocieron aquellos transformadores de 125 a 220 y de 220 a 125. Bueno, pues esto es exactamente igual. Cuando nosotros tenemos aquí esos 115 voltios, 60 hercios, aquí tenemos un electroimán, una bobina que está radiando en la misma posición, en el mismo eje que la bobina S2, y entonces lo que nos está pasando es que tenemos una caída de tensión de 115 voltios a 52, porque se encuentran en el mismo eje. Las bobinas S3 y S1 se encuentran desacopladas a unos 45 grados más o menos de esta tensión. Esta tensión que sigue siendo de 115 voltios y aquí resulta que están desacopladas a 45 grados, pues tienen la mitad de la tensión que la bobina S2. Bien, si nos vamos al receptor, lo que encontramos es la misma alimentación en el rotor y la tensión inducida sobre la bobina S2, como se encuentra en el eje, es de 52 voltios, la misma que en el transmisor. Si aquí tenemos 52 voltios, aquí tenemos 52 voltios, aquí tenemos corriente cero porque se encuentra en la misma tensión. En la bobina S3, que físicamente se encuentra desplazada 45 grados con respecto al eje del rotor, vuelve a tener 26 voltios. Y 26 voltios de aquí y 26 voltios del transmisor es la misma tensión y se produce 0 amperios de corriente, porque no hay diferencia de tensión. Lo mismo nos pasa con el S1. Se encuentra desplazado 45 grados con respecto a la bobina, 45 o 135, como se quiera ver, me da igual, 45 por aquí, 135 por acá. Y entonces lo que nos pasa es que volvemos a tener los 26 voltios, que es la misma tensión que en S1 del transmisor, y tenemos corriente cero. Pero eso es cuando se encuentra en situación de reposo. ¿Qué pasa cuando nosotros ahora movemos el rotor del transmisor? Que es lo que nos pone aquí en inglés, fuera de correspondencia. Al mover nosotros el rotor del transmisor, ya cambian las tensiones de 52 a 26 en el transmisor, por ejemplo, porque hemos girado 45 grados. Esta tensión de aquí sigue estando a 45 grados del rotor, pero ha cambiado el sentido de la corriente. Y ahora veremos por qué. Y esta tensión que tenemos aquí en S1 ya no son 26, son 52 voltios. Eso en el momento que giramos el eje,
el rotor del transmisor. ¿Pero qué le pasa al receptor? Pues al receptor le pasa lo siguiente. Aquí tenemos 26 voltios y aquí tenemos 52 voltios. Con lo cual tenemos una corriente que va desde el transmisor hacia el receptor. El eje del receptor, idealmente, en el primer microsegundo, milisegundo, nadasegundo, nanosegundo, sigue en su posición, con lo cual está alimentando 52 voltios. En vez de 26 tenemos una caída de tensión y se produce corriente. En el S3 nos pasa lo mismo. Aquí ha habido una variación de posición y un cambio en el sentido de la corriente de los 26 voltios. 26 voltios por aquí y 26 por acá, pero ojo, porque en este momento, si hay corriente, pues vamos a calcular, vamos a decir que estos serían negativos. En vez de ser salientes, como es en este caso, van en sentido contrario, son entrantes. Entonces, entre este entra y este sale, se produce corriente. Y finalmente, nosotros antes teníamos 26 voltios, ahora hemos puesto en línea con el eje de S1 el rotor, tenemos 52 voltios, pero aquí resulta que tienen 26 salientes y 52 salientes van en sentido contrario, pero también se produce una diferencia de potencial y hay corriente. Bien, es decir, ya tenemos corriente por S1, S2 y S3. ¿Cuál es la única solución física para que deje de producirse esas corrientes que están haciendo girar el eje del rotor? Pues la única solución que hay es que el eje del receptor gire y se acomode a la posición que tiene el transmisor. Entonces, físicamente, como están aislados, el electroimán del rotor, del receptor, gira y se sitúa en la misma posición que la del transmisor. Con eso conseguimos tener las mismas tensiones en S3, en S2 y en S1. Y el rotor ha girado reproduciendo la posición que tiene el transmisor. ¿Qué hubiera pasado si este rotor del receptor lo atornillamos de tal manera que no se pueda mover? Pues que nos impediría girar el transmisor por los campos magnéticos inducidos en el transformador del receptor. Pero, ¿qué pasa si seguimos girando el sincro a lo bestia para que se ponga en su posición? Pues que estas corrientes van a calentar el receptor y lo van a quemar, ¿vale? Con lo cual no se puede fijar el eje del receptor a nada que no se mueva. Porque si lo que estamos haciendo es querer moverlo con el transmisor, pues el receptor tiene que estar fijo o fijado a un dial o a un tren de engranajes que permita el giro de ese sincro. Bien, a continuación vamos a ver los tres sistemas de transmisión entre la mecha del timón y el potenciómetro. El primero sería el tren de engranajes que tenemos aquí, que hay que modelizarlo calculando el ángulo girado por la rueda de salida, que llamaremos delta 2, a partir del ángulo girado por la rueda de entrada, que llamaremos delta 1. Y que tenemos aquí. Tenemos dos ejes, los trenes de engranajes, y los ejes giran delta 1, la rueda de entrada, y delta 2. Y también tenemos n, que es la relación entre el número de dientes de una rueda y el número de dientes de la otra rueda. La relación entre la entrada y la salida, lo que se refiere a giros, los deltas, se conoce como constante del tren de engranajes y es la diferencia o la división de el ángulo de salida partido por el ángulo de entrada en el tiempo, ¿vale? Eso es lo que se llama relación de engranajes como constante del tren de engranajes.
Y la relación de engranajes también viene dada como el número de dientes que tiene ambas ruedas. Si uno tiene N1, el número de dientes 1 de la rueda de entrada y el número de dientes de salida, pues la relación de engranajes, que es igual también a la entrada y la salida, es menos N1 partido por N2. ¿Por qué menos N1 partido por N2? Porque cuando uno gira en un sentido, el otro gira en el otro sentido. Entonces, la relación del tren de engranajes siempre será negativa si nada más que se usan dos engranajes. ¿Vale? Vamos a explicarlo de una manera. Si este tiene un diente y este tiene 5, lo cual es una chominada porque con un diente no se puede hacer una rueda y con 5 sí, pues por cada vuelta que da esta da un quinto de vuelta, porque nada más que tiene un diente. Entonces, si esta tiene 10 y este tiene 50, por cada vuelta que da este engranaje, este da un quinto de vuelta, porque este mueve 10 engranajes y este mueve 10 engranajes. Pero como tiene 50, pues da un quinto de vuelta. Imaginemos que fuera al revés, este fuera la de entrada y esta fuera la de salida. Si este tiene 50 dientes y este tiene 10, por cada vuelta que dé delta 2, delta 1 girará 5 veces 360 grados. Es algo físico, tienen que tener el mismo tamaño de dientes y forma de dientes, porque si no, no engranarían. Entonces, si este tiene 50 y este tiene 10, pues está claro que por cada vuelta que dé estos 10 funcionarán 5 veces para hacer 50 y entonces dará 5 vueltas. Bien, ya decíamos que el valor negativo correspondía a que el ángulo de salida es del sentido contrario y la función de transferencia del ángulo de la pala del timón de salida será la tensión de salida, dependiendo del ángulo de entrada, será igual a menos 1 partido por K y por el ángulo máximo de desplazamiento. ¿Vale? La constante K puede ser variada en función de la relación del tren de engranajes, que sería K sub E, de manera que si el número de dientes de la primera rueda N1 es menor que el de la segunda rueda, se pueda convertir en un amplificador mecánico. Bien, aparte del tren de engranajes, también tenemos el giro del potenciómetro mediante una varilla de enlace. ¿Qué pasa? Pues que tenemos la mecha del timón con un tornillo y que permite el giro y el desplazamiento de esta varilla hacia estribor o hacia babor, hacia un lado o hacia otro. Claro, esa varilla de enlace se usa para poder poner a distancia el sensor. Entonces aquí tenemos el potenciómetro con su varilla y aquí tenemos el potenciómetro con su varilla. ¿Vale? Bien, pues habrá otra varilla, otra barra, que la una con el tornillo que está acoplado a la mecha del timón. En ese momento, pues hay que ver qué longitud tiene esta varilla y si corresponde a el giro de la mecha del timón, el ángulo, el mismo ángulo en el sensor, en el potenciómetro. Bien, entonces es fundamental la posición del centro del potenciómetro con respecto al centro de la mecha. Aquí tenemos el centro del potenciómetro y el centro de la mecha. ¿Qué es lo que nos pasa? Pues que el centro del potenciómetro estará un poco más desplazado sobre la horizontal o sobre el plano que contiene al centro de la mecha. Vemos que hay un desplazamiento y eso hay que calcularlo para conseguir que este ángulo delta 2 sea igual a delta 1, aunque sea más pequeñito el recorrido.
A la hora de instalar el sensor se hace coincidir los 0 grados con el centro del potenciómetro, de tal manera que luego se puede atornillar el sensor, y el desplazamiento angular de la mecha corresponda al desplazamiento angular del potenciómetro. En el caso que nos ocupa, que es en aquel que la longitud de la varilla de la mecha es distinta a la longitud de la varilla del potenciómetro, existe una distancia vertical de su V, que es esta, ¿vale? Todo esto de acá, entre los centros del potenciómetro y los centros de la mecha, que no puede ser despreciada, ya que a efectos de cálculos de la señal de salida, puesto que la longitud desplazada será para la mecha del timón, la longitud desplazada, la longitud de la varilla de la mecha multiplicada, perdón, la longitud esta de aquí, de la mecha, multiplicada por el seno del ángulo que gira, y para el potenciómetro la longitud desplazada será la longitud de la varilla del potenciómetro multiplicado por el ángulo de salida. Entonces, este desplazamiento y este desplazamiento no son iguales y habrá que calcular cómo se arregla para que no se estropee. Bien, la forma más simple de arreglarlo es no utilizar varillas de enlace, sino que se utilizarían ruedas de Catalina. No sé si saben ustedes que a Santa Catalina, según dice la leyenda dorada, la sacrifican clavándola en una rueda llena de pinchos, lo que es una rueda catalina tipo rueda de bicicleta, ni más ni menos. La rueda donde van los pedales, el pedalier, esa es una rueda catalina y utiliza una cadena de transmisión, y el hecho de girar un disco dotado de dientes que se acoplan que sería el pedalier de la bicicleta, a la cadena de transmisión, pues iría al potenciómetro, que tiene esos mismos dientes exactamente iguales para que pueda pasar la cadena por allí, y gira tanto como gire la rueda de la mecha. Bien, esta sería pues las marchas, los piñones que llamamos en ciclismo de la rueda de atrás de la bicicleta. Bien, la restricción de las ruedas dentadas es que deben tener los dientes de igual tamaño y forma, ya que si no, no servirá la misma cadena. El modelo de este sistema se basa en la teoría de trenes de engranajes y se puede calcular a partir del número de dientes que tiene la rueda y el número de dientes recorridos para un cierto grado girado. La primera rueda, que sería la de la mecha, tendrá N1 dientes para 360 grados y por cada grado girado pues tendrá N1 dientes, que es lo que acabo de decir. O lo que es lo mismo, para cada delta 1 grados de giro, la mecha se habrá movido n dientes y por lo tanto en eslabones habrá girado la cadena, ya que hay un eslabón por diente. El número de dientes desplazados para el ángulo girado por la pala del timón será el ángulo girado por el número de dientes que tenga por cada 360 grados. Una vez que se sabe el número de eslabones desplazados, se puede calcular el ángulo girado por el potenciómetro. ¿Por qué? Porque sabemos el número de eslabones que se han movido, ¿no? Si la rueda del potenciómetro tiene N2 dientes en 360 grados y el tamaño es idéntico a los dientes de la primera rueda, significa que el recorrido de la periferia de la rueda
R1, que sería la de perdón, la de la mecha es igual al desplazamiento de la rueda R2, con lo cual el ángulo girado es el número de dientes que se han desplazado multiplicado por 360 grados partido por N2, que es el número de dientes que tiene la catalina del potenciómetro. La diferencia de tamaño de las ruedas y por lo tanto el número de dientes se utiliza como amplificador mecánico, ya que un pequeño giro de la mecha provocará un giro mayor del eje del potenciómetro y en consecuencia aumentará la precisión en la medida del potenciómetro al recorrer el cursor con una longitud mayor que la resistencia. Bueno, vamos a ver una cosa que es lo siguiente. La mecha, habíamos dicho que los timones no giraban 180 grados ni 360 grados, sino que giran en más o menos 35 grados. 35 babor, 35 estribor. Entonces realmente donde hace falta que haya lo diré, dientes es de 35 babor a 35 a estribor. ¿Por qué hay más? Por lo menos para 180 grados o 360, pues para que puedan enganchar bien los dientes y no haga daño la cadena sobre el disco. Entonces, esta rueda de Catalina tiene 360 grados o bien por lo menos unos 240-260 grados, porque el resto, la verdad es que nunca va a tocar la cadena. Este, que es el sensor, el esquema del sensor del timón de Ciudad Zaragoza, que es exactamente igual al que tenemos en la escuela, lo cual pues me facilitó mucho la tesis, y la posición de la pala del timón se mide gracias a un potenciómetro 42C15 ubicado en el transmisor de movimiento del timón tipo 42C313A. Entonces fíjense que tenemos aquí el potenciómetro con su rueda de engranajes y aquí tenemos un sector de engranajes. Este sector pues podrá girar más o menos 40 grados aproximadamente, porque es que no le hace falta más, llegando a 45, a más o menos 35 le sobra, ¿vale? La resistencia total del sensor es de 1885 ohmios y solo puede girar un ángulo de 350 grados. Es decir, no da vueltas, sino que gira 350 grados, lo que indica que como el timón solo puede girar 40 grados, debe existir forzosamente un tren de engranajes con una función de transferencia de 1 grado un grado de giro de la mecha por cada 4,375 grados del potenciómetro. Es decir, estamos amplificando. Por cada grado que gira la mecha y la barra de enlace y mueve aquí unos dientes, pues se mueven 4,3 en el potenciómetro. La alimentación del potenciómetro es de más menos 20 voltios. Como decíamos al principio, hablando de las alimentaciones, babor será positivo, estribor será negativo, ya depende del diseñador, y dispone de una toma central de la pista resistiva de 0 voltios, es decir, que está conectado a tierra. Cuando el cursor se encuentre en el centro de la pista resistiva, se deberán obtener 0 voltios y cuando el sensor se encuentre en la posición a toda una banda, se deberán obtener o más 20 voltios o menos 20 voltios. El cursor se encuentra acoplado a la mecha del timón mediante una barra de enlace, como explicamos antes, y no dispone de contactores de límite de timón.
Cuando medimos las tensiones en el sensor, justo a la salida, vimos que la respuesta lineal o cuasi lineal era esta, tomando tensiones cada 5 grados. ¿Por qué cada 5 grados? Porque, bueno, el visualizador de la posición de timón está dividido cada 5 grados, con lo cual intentar algo mecánico y con un montón de años, pensar en que va a tener un poco de precisión cada grado era demasiado pedir. Entonces, aquí lo que tenemos es la barra de enlace, dos tetones que son los que impiden que sigan moviéndose. El D es el eje del engranaje, el E el tren de engranajes, el F son los orificios de la tapa del conjunto, que cierra esto para que no se llene de grasa ni de polvo. El G es un zócalo, un segundo zócalo para un segundo potenciómetro en caso de hiciera falta. El H, el sensor potenciométrico. El I, la salida de los cables del sensor. Y la J es la placa portante, que en este momento es esta de aquí que tenemos en oscuro, ¿vale? Aquí en punteado. Los B son los agujeros para atornillarlos donde diga el fabricante. Y aquí ven pues que hay una parte lineal, pero cuando estamos cerca de la pala del timón, pues deja de ser tan lineal. Es lineal entre más 5 y menos 5 grados, pero no corresponde a la linealidad completa de la curva. La señal obtenida se introduce en el amplificador de error del timón gracias a un circuito diferenciador que añade esta señal a la calculada previamente como idónea y la amplifica. Si la corrección no sobrepasa el límite prefijado como límite de timón, se produce una respuesta lineal del sistema, y si sí la sobrepasa, la pala quedará fijada en el límite de timón por saturación hasta que el buque haya alcanzado un rumbo tal que permita al nuevo error de la pala producido ser menor que el límite de timón introducido. El límite de timón normalmente se fija en el autopiloto. Una vez conocido el signo de la corrección a efectuar, la magnitud de esta, se amplifica la señal y se envía al circuito de conmutación de relés que se encarga de activar las solenoides del servomotor. Aquí tienen los datos de dicha realimentación. Aparte, en la tesis doctoral de utilizar el sensor del barco en la cual estuve tomando datos, también caracterizamos el sensor de posición de la pala del timón del taller del sistema de gobierno del Casen. Y en este caso era distinto, también se utilizaba una barra de enlace, en este caso era para barcos más pequeños y que tiene que ver sobre todo con veleros, y tuvimos que dotar al sensor de un dial de 180 grados para poder hacer las medidas de papel, el dial, ¿vale? Aquí tienen el dial hecho sobre papel utilizando un transportador de ángulos y centrándolo sobre el eje de giro del sensor, y aquí tenemos la barra de enlace con la posibilidad de girar sobre este eje. Bien, aquí se tomó las tensiones directamente en la ruleta de conexiones.
El sensor dispone de un potenciómetro de 2,5 kiloohmios sin toma central y está alimentado en sus extremos entre 0 y 5,15 voltios, que parten de la etapa de potencia del autopiloto. Asimismo, dispone de dos contactores protegidos por diodos rectificadores en los extremos para indicar que la pala se encuentra a más o menos 35 grados. Y aquí sí pudimos tomar las medidas cada grado, dado que el autopiloto sí nos daba la posibilidad de leer esos grados. Y lo que nos salió pues fue exactamente esto. La región lineal va desde más 40 a menos 38 grados de giro, aunque realmente lo que se usa es de más 35 a menos 35 por los límites de timón, con lo cual ya que aquí no sea lineal nos da igual, o que por aquí no sea lineal también nos da igual. Lo que nos interesa es de más 35 a menos 35, que podemos codificarlo como babor y estribor. Bien, ampliando esa zona de más o menos 35, pues vemos que es bastante lineal y que va a saltitos, por decirlo así. Va por escalones, porque cuando la tensión se mantiene, mejor dicho, el ángulo se mantiene con una pequeña subida de tensión. Entonces medimos cuando dejaba de subir y saltaba al siguiente escalón. O sea, no es, está cuantizado, no es lineal del todo, no es analógico del todo. Como pueden ver aquí tenemos 10 vapor, 10 estribor, y se producen saltos cuando el convertidor analógico digital del autopiloto lo considera necesario. Bien, este es el presentador de la posición del ángulo del timón, o indicador de la posición del ángulo del timón. Si se fijan, pues bueno, este va de 2, 4, 6, 8, de 2 en 2 grados, y no es que sean muy precisos, pero las indicaciones normalmente el capitán las da de 5 en 5. No va a decir 2 grados a babor, 4 grados a babor, sino que va a decir 5 grados a babor, 10, 15, 20 de babor. Normalmente en grupos de 5, porque estos indicadores están ajustados como están ajustados y no es que sean muy precisos. Luego, esto que tenemos aquí son los pulsadores de estribor y de babor del sistema non-follow-up, y por atrás lo que veríamos sería los pulsadores, y luego tenemos aquí el puente de Wheatstone formado con el potenciómetro que está en la posición en el pañol del servo, en la alimentación de la pala del timón, o sea, el sensor, y un sistema de alimentación para tener luz de noche, el dial, en el indicador, si no, no se vería nada. Este es exactamente lo mismo, pero en vez de estar en la consola de gobierno del buque, este se encuentra en el top panel, en el panel del techo, para que lo pueda ver tanto el timonel como el oficial de guardia desde cualquier parte del puente. Es exactamente igual y tiene su puente de Wheatstone y su sistema de alimentación lumínico, el dimmer, para poder verlo de noche o de día. Y estos son otros indicadores que serían de Navitron, en el cual tenemos el indicador panorámico. Es panorámico porque tiene tres indicadores, uno a babor, otro a estribor y otro hacia popa, y los tres giran a la vez, de tal manera que se ven donde está la pala del timón. Este es de instalación dentro de una consola,
puede ser la del gobierno, donde está el timonel, o puede ser en otra parte del puente. Y este que tenemos aquí suele ir instalado en los alerones, detrás de los parabrisas de vapor y estribor. Este también puede ir encastrado en los alerones, pero no detrás de los parabrisas, sino en unos pequeños controles remotos, puestos remotos de mando para atraque, que suele usar el capitán cuando está en el alerón y ve la posición sin tener que mirar para atrás o mirar por el parabrisas. Esto que tenemos aquí no es ni más ni menos que el indicador al que obliga la Organización Marítima Internacional en el pañol del Servo para que el timonel o el oficial o la persona que esté trabajando como timonel de emergencia pueda saber en qué posición se encuentra el ángulo del timón. Esto es completamente mecánico, no es electrónico. Otras veces lo que tienen es un semicírculo graduado y una varilla. Entonces gira la mecha, pero gira la varilla, pero el semicírculo se queda quieto y entonces se puede saber en qué posición se encuentra la pala de la forma más fiable posible. Muy bien, y aquí hemos acabado el capítulo. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por habernos aguantado hasta el final. Esperamos que se suscriban al canal si son marinos o navegantes o simplemente les encanta la tecnología. Y gracias por darle a me gusta. Dentro de poco pues habrá un nuevo vídeo de esta colección Sistemas de Gobierno del Buque. En nombre de la doctora Ana Isabel Vázquez Mejías y mío, les deseamos que se cuiden y esperamos vernos pronto. Hasta la próxima. Chao, chao. Un abrazo 73.